Vampiros asesinos reales. Un vampiro es una criatura que se alimenta de la sangre de otros seres vivos. Se dice que es un ser que surge después de la muerte. Sin embargo, a diferencia de un zombie, sí tiene conciencia propia. Aunque esta figura ha estado presente en diversas historias de ficción, en la historia de la humanidad han existido asesinos seriales cuyos crímenes han sido tan atroces que han sido considerados como vampiros reales debido a que se alimentaron de la sangre de sus víctimas. En este video te presentaremos algunos de ellos. Debido a la atrocidad de los casos, no se recomienda que este video sea visto por personas que sean sensibles a la sangre. Vlad Tepes es conocido como Vlad el Empalador. La actual imagen de Drácula proviene de este personaje. Sin embargo, sus orígenes datan del siglo XV. En esa época, Europa era controlada por dos fuerzas que querían controlar todo el territorio. Por un lado estaba el Sacro Imperio Romano y por el otro estaba la fuerza turco-otomana. En 1450, los turcos descubrieron que si accedían a través de Transilvania y Valaquia, iban a tener acceso para conquistar toda Europa. Sin embargo, los habitantes de Valaquia no permitieron que los turcos conquistaran sus tierras. En ese entonces, el gobernador de Valaquia, que era Vlad Drácul II, de sus 4 hijos, Vlad III, llamado también Drácula, que en lengua romana puede traducirse como diablo, se encargó de frenar a la invasión turca, empleando los métodos más crueles y despiadados. Entre 1448 y 1476 fue conocido como Vlad el Empalador, ya que todos los enemigos que capturaba, así como a quienes obstaculizaban su camino, los castigaba con el empalamiento. Los cuerpos eran colocados en diversos puntos de Valaquia para advertir a sus atacantes que si intentaban invadir sus tierras, tendrían el mismo destino. Si Vlad sospechaba que alguien lo iba a traicionar, lo empalaba junto con toda su familia. De esa forma, pudo evitar que Valaquia fuera conquistada. Algunos de los métodos de tortura que les aplicaba a las personas eran hervirlos vivos en un caldero, despellejarlos o echarles sal en la carne viva, desgarrar las carnes con fierros incandescentes, quebrar las cabezas de sus víctimas con una masa delante de sus madres, y también los rostizaba como brochetas a fuego lento después de que les ensartaba un palo. Para el empalamiento, le insertaba un palo en el trasero a las víctimas. Enseguida, las ponía de forma vertical, y con el paso del tiempo, el palo se iba hundiendo cada vez más hasta que salía por la espalda. En muchas ocasiones, el palo no afectaba ningún órgano interno, por lo que las víctimas continuaban con vida durante 3 días después de ser empaladas, sufriendo un terrible dolor y una terrible agonía. Finalmente, murió en 1746 en una emboscada turca. Aunque no tiene nada que ver con el vampirismo, el escritor Bram Stoker se inspiró en él para dar vida a Drácula, el vampiro más conocido en la actualidad. La condesa Erzsébet Báthory. Báthory nació en Transilvania en la segunda mitad del año de 1500. Dedicó toda su vida a la búsqueda obsesiva de la juventud eterna a través de la magia negra y del mundo del ocultismo. Creía que la sangre de jóvenes vírgenes era el remedio mágico contra la vejez. Cuando murió su esposo, la condesa se mudó al castillo de Xecté, donde empezó a cometer sus atrocidades. Empezó a contratar a jovencitas para que trabajaran en ese castillo, ofreciendo buena paga. Sin embargo, en cuanto llegaban, las capturaba y las sacrificaba frente al resto de sus otras víctimas. Para obtener la sangre, utilizaba varios métodos. En este video solamente mencionaremos los menos atroces. Primero, realizaba algún ritual y enseguida las colgaba y les atravesaba el cuerpo con una navaja. Enseguida la sangre escurría de los cortes hasta llegar a una tina donde la condesa se sumergía para mantener intacta su belleza. A veces, con unas tijeras abría las venas y bebía directamente la sangre. Cuando tenía una de sus frecuentes crisis, la sangre no le bastaba para saciarse,
por lo que tomaba a alguna de sus víctimas y le arrancaba mordidas tiras de carne, desgarraba ferozmente su nariz, labios, partes íntimas del cuerpo. La condesa utilizaba otros métodos de tortura más fuertes. Los gritos que emitían las víctimas eran tan desgarradores que la condesa les cosía con hilo y aguja la boca para que no pudieran gritar nunca más. Esta masacre duró alrededor de 10 años, hasta que una de sus víctimas logró escapar y acudió con las autoridades. Cuando la aprendieron, revisaron todo el castillo y encontraron los restos de más de 600 cadáveres. La condesa no fue condenada a muerte debido al rango que tenía en la nobleza, pero fue encerrada de por vida en la torre del castillo. Fue encontrada muerta el 14 de agosto de 1614. Richard Trenton Chase. A finales de los años 70, en la ciudad de Sacramento, en California, Estados Unidos, empezaron a aparecer diversos homicidios que, debido a las condiciones en las que encontraban los cuerpos, hacían pensar que se trataba de un vampiro. Desde pequeño, a Chase le encantaba aplicar incendios y torturar y matar animales. Creía que era perseguido por los alemanes que le ponían detergente en sus alimentos. Por esa razón, empezó a creer que la única forma de salvarse de la muerte era cambiar su propia sangre por otra. Así fue como comenzó a robar conejos para destriparlos y beber su sangre y devorar sus crudas vísceras. Sin embargo, en una ocasión, decidió inyectarse la sangre de un conejo muerto, ocasionando que terminara en el hospital. Sin embargo, en la clínica aumentó su deseo de sangre. Cuando los médicos lo revisaban, se daban cuenta que en su boca había restos de sangre, debido a que bebía el plasma de ratones y pájaros. Se determinó que tenía el síndrome Renfield, el cual fue mencionado en la novela de Drácula, en la cual el sirviente de este era encerrado en un manicomio y empezaba a beber la sangre de pequeños animales. Cuando Chase salió del hospital, sintió que la sangre de animales ya no era suficiente, por lo que compró un arma y mató a su primera víctima, un hombre que estaba descargando las compras de su coche, y después de esto se fue del lugar. Su siguiente víctima fue una mujer embarazada a quien le disparó, pero en esa ocasión arrastró el cuerpo a la recámara. Cuando fue encontrada, tenía el pecho abierto y los intestinos removidos. Le quitó los riñones para después volverlos a verter en el cuerpo. Posteriormente, seleccionó una casa al azar y empezó con el exterminio. En el zaguán, atacó a la primera víctima con un golpe de pistola en la cabeza. En la recámara estaba una mujer que no tenía intestinos. En el otro lado de la cama había un niño de 6 años con el cráneo deshecho. En el baño encontraron las tripas y el cerebro de un bebé, pero no el cuerpo. Cuando la policía fue alertada por los vecinos, estos se dirigieron a la casa de Chase, ya que lo vieron merodear por la escena del crimen. Cuando llegaron a su edificio, percibieron un olor a descomposición. Además, todo estaba manchado con sangre, incluso sus alimentos y vasos. En la cocina hallaron muchos pedazos de hueso. En el refrigerador hallaron platos con partes humanas. Un recipiente estaba lleno de un cerebro. La licuadora apestaba a algo descompuesto de color violeta. En la mesa había fotografías de órganos humanos. Cuando Chase fue capturado, fue analizado por varios psiquiatras, y este les confesó que bebía la sangre de sus víctimas. Fue condenado a la cámara de gas por sus crímenes. Sin embargo, antes de su condena, escondió los tranquilizantes que le daban en sus terapias, hasta que los ingirió todos, ocasionando que perdiera la vida el 26 de diciembre de 1980, a la edad de 30 años. A pesar de que Chase creía que su sangre estaba contaminada, cuando le hicieron la autopsia, descubrieron que estaba perfectamente sana. El hombre lobo de Hannover. Este caso sucedió en la ciudad de Hannover, en Alemania. Aunque Fritz Hartmann también bebía la sangre de sus víctimas, es más considerado como un hombre lobo y no como un vampiro, debido a la forma en la que las atacaba. Nació el 25 de octubre de 1879. Desde la adolescencia tenía tendencias homosexuales, en especial hacia muchos jóvenes. A los 18 años fue arrestado por acoso hacia algunos niños de su barrio. Debido a que estaba metido en robos, contrabandos y otros crímenes, pasó la mayor parte del tiempo encerrado en la cárcel.
En 1918, Fritz empezó a escoger a sus víctimas. Seleccionaba muchachos que encontraba en la calle, que estaban buscando trabajo, techo y dinero. Los llevaba a su casa y una vez ahí, como si fuera un hombre lobo, se lanzaba a su garganta para encajar los colmillos y beber su sangre. Después, los despedazaba completamente y tiraba los huesos al río Leine, que atravesaba toda la ciudad. La carne la partía en trozos para venderla en el mercado negro como chorizo. Los homicidios continuaron por 6 largos años. Un día, en verano de 1924, unos niños estaban jugando a orillas del río cuando uno de ellos encontró un cráneo humano, perteneciente a un joven de entre 12 y 20 años. Lo que llamó la atención del descubrimiento fue que el resto óseo estaba completamente limpio, como si le hubieran quitado de tajo el cuero cabelludo. La policía empezó a encargarse del caso y después de una búsqueda exhaustiva, encontraron alrededor de 500 huesos. Cuando los recolectaron, se dieron cuenta que se trataban de los restos óseos de las personas que habían sido reportadas como desaparecidas en los últimos años. Debido a la época, todas las personas con comportamiento sexual inmoral eran investigados, y debido a sus tendencias y a sus crímenes cometidos, Fritz también fue investigado. Cuando lo interrogaron, se dieron cuenta que su timbre de voz se parecía al de una viejita. Además, su personalidad distaba mucho de ser la de un psicópata, ya que gracias a su astucia y a su personalidad calculadora se hacía ver mejor de lo que era en realidad. Después de 7 días de continuos interrogatorios, decidió confesar que él cometió los crímenes. Parecía que se libraba de un peso que tenía encima. Durante el juicio, Fritz declaró qué era lo que le hacía a las víctimas. Cuando las llevaba a su casa y se sentaban, se les aventaba encima para morder su garganta como si fuera hombre lobo. Les abría la carótida y les chupaba la sangre. Abría de tajo el abdomen y hacía pedacitos los intestinos, el corazón y los riñones. Enseguida los metía en un recipiente. La carne la rascaba de los huesos y la metía en una bolsa. Los huesos los partía para meterlos en un saco. Después realizaba varios viajes para arrojarlos junto con las vísceras al río. La carne que había cortado la vendía en el mercado negro. También vendía las ropas de los muchachos muertos. La ciudad comía la carne de las víctimas sin enterarse y también se ponía sus ropas mientras el hombre lobo se hacía rico. Finalmente, Hartman confesó que mató a más de 50 personas. Sin embargo, explica que cuando mataba estaba en una especie de trance, por lo que no era consciente de lo que hacía. Al final, solamente fue reconocido como autor de 24 homicidios, por lo que fue condenado a la guillotina, en donde perdió la cabeza en el patio de la prisión de Hannover. Al día siguiente, en la celda en la que estuvo encerrado, encontraron una carta de Hartman, que estaba dirigida al juez. Esta decía: «Usted no me matará, yo regresaré, le estaré cerca por la eternidad». En el siglo XX, continuaron apareciendo vampiros asesinos a lo largo de todo el planeta. A continuación mencionaremos algunos de ellos. Peter Kürten, en Alemania, asesinó a 9 personas, a las cuales les chupó toda la sangre. Albert Fish, en Estados Unidos, alrededor del año de 1900, dirigió sus ataques contra niños, desangrando a 400 inocentes. El vampiro de Londres, en esta ciudad, mató a golpes a sus víctimas, se nutrió de su sangre y los cuerpos los disolvió en ácido. Florencio Fernández, en los años 50, se metía a las casas de los habitantes de Argentina para morder en la garganta a sus víctimas y saciar su hambre. Marcelo Costa de Andrade fue otro vampiro que en Brasil, en los años 80, chupaba la sangre de sus víctimas mordiendo ferozmente su cuello. En esta misma época, en Zambia, Philita Malisha fue una vampira que asesinó a 7 de sus hijos para beber su sangre y comer parte de los cadáveres. Andrei Chikatilo, en Rusia, se nutrió durante más de 15 años de la sangre de sus víctimas. En los 90, en China, el vampiro Li Wenxian desmembró los cuerpos de sus víctimas para quitarles las vísceras y saborear su sangre. Y en Australia, Tracy Whittington empleaba un largo cuchillo para apuñalar a sus víctimas en el cuello para beber su sangre.